felices, muy orgullosos y orgullosas. Recibamos con un muy fuerte aplauso a la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Pues sí. Muchísimas gracias, pueden tomar sus asientos. A nombre de la ministra Lenia Batres Guadarrama, les agradecemos su acompañamiento este día en un ejercicio de transparencia que brinda al pueblo de México los detalles de su labor jurisdiccional y su trabajo para promover la reforma judicial y la justicia social. Bienvenidos al informe de actividades de cierre de la gestión de la 11ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora les pido su atención, por favor, para ver el video que narra el proceso que siguió para aprobar nuestra reforma judicial, que nos permitirá ser el primer país del mundo que elige por voto popular a sus juezas, a sus jueces, magistrados, magistradas y ministras. Veamos el video, por favor. El 15 de septiembre de 2024 marcó un momento histórico en México con la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta reforma, los mexicanos elegirían el 1 de julio a nivel federal a jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros en nuestro país. En 1994, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León realizó sin foros ni debates ni consensos una reforma constitucional con impacto al Poder Judicial de la Federación. Con esa modificación, separó de su cargo a ministras y ministros mediante una jubilación inmediata. Modificó de 26 a 11 el número de integrantes, los cuales fueron designados por él, y estableció una duración de 15 años en el cargo. Desde entonces, la ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionaba el mecanismo de designación de las y los ministros de la Corte, así como el actuar de los impartidores de justicia y la necesidad de impulsar reformas respecto al poder intocable que los jueces representaban. Bueno, es una tradición en nuestro país el respeto al Poder Judicial. Ellos ven casi impersonalmente a las personas, a los ciudadanos interesados en que se haga justicia, entonces termina siendo una especie de cuerpo ahí etéreo, muy respetable, pero poco inacible por la ciudadanía. Yo creo que sí hay muchas cosas que reformar en el Poder Judicial, empezando pues por la propia forma en que se nombra a los jueces, que son esa propuesta de los poderes ejecutivos. Esto ya no debería ser en nuestro país. Vamos a insistir en cambiar esta estructura judicial y también necesitamos hacer algunas otras reformas para que no sea ese poder etéreo intocable, sino sean los jueces de carne y hueso que tienen que darle cuentas a la ciudadanía y que tienen que dar frutos de justicia a la propia ciudadanía y que esa propia ciudadanía lo sienta. Han pasado casi 30 años desde aquella reforma, y los problemas y deficiencias en el Poder Judicial no solo persistieron, se acrecentaron. Muestra que la reforma sedillista fracasó. En marzo de 2015, Andrés Manuel López Obrador propuso que a su triunfo, el pueblo elegiría a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo anunció en Jutepec, Morelos. Cuando triunfe nuestro movimiento, no se va a elegir así, o mejor dicho, no se van a nombrar de esa manera a los ministros de la Corte. Vamos a llevar a cabo una reforma constitucional
para que sea el pueblo el que elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se van a terminar las designaciones cupulares. Va a ser la gente la que va a elegir a sus jueces para que de esta manera sí haya un verdadero Estado de Derecho. Ya como presidente de México en abril de 2021, López Obrador reiteró la importancia de que la reforma al Poder Judicial fuera propuesta desde dentro, por el mismo poder, con el fin de eliminar la corrupción, el nepotismo, pero sobre todo que las sentencias no favorecieran a los más poderosos. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, en magistrados, en ministros. Yo estoy de acuerdo, desde luego. Es más, yo envié la iniciativa. Para el quinto informe de gobierno del entonces presidente López Obrador, el 1 de septiembre de 2023 daría a conocer el conocido Plan C, que consistiría en una reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial de la Federación, en el que las personas juzgadoras fueran electas por el pueblo. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo. Y no los designe la élite del poder económico y político de México. El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaría un paquete de reformas, de las cuales como prioridad serían pensiones y salarios mínimos, Guardia Nacional, reforma electoral y reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de Derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella. En abril de 2024 se realizó una consulta ciudadana crucial. Más del 77% de los mexicanos encuestados consideró necesaria una reforma judicial, lo que refuerza la legitimidad del paquete de reformas presentadas el 5 de febrero. Para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial? Sí, 81, 82 y 85. No, 11, 14, 9. No sabe, no contestó. 8, 4, 6. Miles de ciudadanos, organizaciones sociales y universitarios expresaron sus puntos de vista en asambleas y foros. Paralelamente, en el Congreso de la Unión se llevaron a cabo debates acalorados entre los partidos políticos en los que se plantearon los abusos y excesos del Poder Judicial y propuestas para implementar medidas de regulación por la transparencia y contra la corrupción. Los diálogos nacionales sobre la reforma judicial iniciaron a finales de junio en la Cámara de Diputados y se replicaron en todo el país. En la primera mesa fueron invitadas las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra Lenia Batres resaltó las deficiencias del Poder Judicial y respaldó la reforma judicial. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial.
En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Para informar del contenido de la reforma propuesta, la ministra Lenia Batres realizó una gira por la reforma judicial, con más de 50 eventos públicos en diferentes partes del país. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra ministra de la Suprema Corte de Justicia, ministra del Pueblo. Una parte de las juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación se fueron a un paro de labores a partir del 19 de agosto, argumentando que defendían la independencia judicial. Dicho paro duraría 85 días y terminaría el 11 de noviembre de 2024 con un daño al erario calculado en más de 16,000 millones de pesos. El 1 de septiembre inició el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, en la que se discutió y aprobó la reforma. Para el 4 de septiembre, en sede alterna, por las protestas de las personas juzgadoras inconformes con la reforma, la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial con 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República. El 11 de septiembre de 2024, el Senado la aprobó con 86 votos a favor y 41 en contra de un total de 127 senadores. Por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Por tratarse de una reforma constitucional, esta fue turnada a los 32 congresos locales. Para el 13 de septiembre del 2024, 23 legislaturas estatales la habrían aprobado. El 13 de septiembre, el Senado de la República emitió la declaratoria de reforma al Poder Judicial. La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mismo día, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de validez de la reforma al Poder Judicial. Con el proyecto de declaratoria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 15 de septiembre de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador publica la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. La publicación oficial marcó el inicio de la fase de implementación de los cambios, que incluyó reformas constitucionales y leyes secundarias orientadas a 1. Establecer un proceso de elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del Poder Judicial de la Federación. 2.
establecer un plazo máximo de 6 meses para resolver juicios fiscales y de 4 a 12 meses en juicios penales. 3. Suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo por un órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, facultado para sancionar a personas juzgadoras. Entonces, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige. Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Con esta reforma, México se convirtió en el primer país del mundo en disponer la elección de la totalidad de las personas juzgadoras. Después de su aprobación, se abrió un nuevo episodio para intentar tirar la reforma, ahora a través de juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad. La ministra Lenia Batres fue la principal defensora de la reforma al interior del Poder Judicial. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo a esta corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzán, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando 2 partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. Pues regresamos al tema original que traemos desde hace tiempo, si se necesitan 6 u 8 votos. Yo, congruente con mi voto cuando establecimos lo de las salas, para mí son 6 votos. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Wow, wow. Señora Ministra Batres Guadarrama. 8 votos. Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los señores ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. El proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de
invalidez. Únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. El 5 de noviembre de 2024, en sesión histórica de más de 5 horas, finalmente la Suprema Corte desestimó las impugnaciones a la reforma constitucional, con lo que se consolidó definitivamente la reforma judicial. Este equipo hizo muy buen trabajo. Con la entrada en vigor de la reforma judicial, iniciaría el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Los candidatos tuvieron 60 días de campaña, tiempo durante el cual recorrieron el país y expusieron sus propuestas en plazas públicas con sus propios recursos. Los queremos saludar desde Celaya, Guanajuato. Los saludamos, las saludamos desde Chihuahua, Chihuahua. La caracola de la justicia. Estamos terminando una jornada extraordinaria el día de hoy aquí en el puerto de Acapulco. Estamos en Miguel Hidalgo, desde el malecón de Campeche. Bueno, qué bueno. Estamos en el mercado tradicional de Tlacolula de Matamoros, en este bellísimo estado de Oaxaca. Sí queremos que se ejerza una justicia muy pronunciada en favor del pueblo. Estamos acá en Tijuana, muy contentos y a punto de regresar a la Ciudad de México. Por eso estamos hoy acá en Lomas Taurinas. Estamos en Tepic, Nayarit, un lugar hermoso de nuestra República Mexicana. Vamos por un poder judicial del pueblo y para el pueblo. Amigas, amigos, estamos en este Parque Lázaro Cárdenas, cerrando una gran jornada en la que hemos podido acudir en más de 100 eventos en los últimos 60 días a cada una de las entidades federativas de nuestro país. Acabamos de platicar aquí en esta plaza y me acabo de comprometer además a impulsar los derechos sociales desde el Poder Judicial, desde el nuevo Poder Judicial, la justicia social, el acceso a la justicia de todas y todos los que necesiten resolver sus problemas ante los jueces, empezando por quienes tienen menos recursos para hacerlo, y el combate absoluto a la corrupción y la austeridad, el respeto de los límites de las remuneraciones de las personas servidoras públicas. El primer domingo de junio de 2025, casi 13 millones de mexicanos salieron a votar en esta jornada electoral histórica. Por primera vez en la historia, el pueblo mexicano elegiría directamente a sus impartidores de justicia. Con casi 6 millones de votos, el 1 de junio de 2025, Lenia Batres Guadarrama fue elegida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su 12ª época. Seguiré combatiendo la corrupción en el Poder Judicial y propugnando por la austeridad, la humildad, la responsabilidad, la vocación de servicio y la conciencia social de las personas juzgadoras. En pocas palabras, seguiré siendo una ministra del pueblo. El 1 de septiembre rendirán protesta las 5 ministras y los 4 ministros electos, con lo que se da inicio a una nueva era del Poder Judicial mexicano. Una era en la que el pueblo escogió por primera vez a la totalidad de sus impartidores de justicia y consolidó la democracia en los 3 poderes de la Unión. México escribió así un nuevo capítulo en su historia democrática y en la construcción de un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía. Qué emocionante volver a recordar este proceso que vivimos. Y en este ejercicio de rendición de cuentas de cara al pueblo de México sobre el desempeño de la ministra Lenia Batres,
Desde que tomó protesta ante el Senado el 14 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy, 621 días de intensa labor, pero no solo jurisdiccional, también acercamiento con la gente, con asociaciones de abogados, sindicatos de trabajadores, estudiantes, académicos, colonos, entre muchos otros. Este es el propósito de esta reunión. Un ejercicio democrático y de rendición de cuentas frente a representantes populares, líderes sociales, funcionarios y funcionarias federales y del gobierno de la ciudad, medios de comunicación y ante todo el público que nos acompaña también en las redes sociales. Así que sin más, escuchemos y recibamos a la ministra Lenia Batres Guadarrama. Quiero agradecer la presencia de todas y cada uno de ustedes. Saludar en primer lugar, al ministro electo Hugo Aguilar Ortiz. A la ministra electa María Estela Ríos González. Saludo, por supuesto, a diputadas, diputados, senadoras, senadores, presidentes municipales, regidoras, regidores, representantes empresariales, representantes de organizaciones urbano-populares, representantes vecinales, representantes, y líderes sociales que nos acompañan del Estado de México, de la Ciudad de México, de Tamaulipas, al rector de Tamaulipas, que está acá de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que está acá con nosotros. Por supuesto, saludo con mucho afecto a mi familia, a mi padre Cuauhtémoc Batres, a mi hermano Martí Batres, a mi hermana Valentina Batres. Saludo a magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del propio Poder Judicial de la Federación. Y saludo y agradezco infinitamente a quienes me han acompañado este año, que es mi equipo de trabajo, de la ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezado muy acertadamente por Netzaí Sandoval, que es el coordinador de ponencia. Y por supuesto quiero agradecer y saludar a todas y todos quienes me acompañaron en la campaña última reciente. Les entrego desde aquí un abrazo muy afectuoso. Vamos, por supuesto, a seguir trabajando con todas y con todos ustedes. Y agradezco a Marisol Gacé que haya aceptado conducir tan efusivamente esta sesión. Amigas y amigos, en los últimos años vivimos una crisis del Poder Judicial, de este Poder Judicial que ahora se va. Un Poder Judicial comprometido con un proyecto desnacionalizante, faccioso, elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismo, tráfico de influencias. Un Poder Judicial incapaz de visualizar los retos que un México en intenso proceso de transformación reclamaba. Este Poder Judicial, el de la era neoliberal, avaló el anatocismo durante la crisis económica más brutal que hayamos vivido las y los mexicanos. Aprobó la destrucción del sistema solidario de pensiones. Avaló una tras otra las privatizaciones de las empresas públicas, de los bienes nacionales, de la propiedad social,
validó los grandes fraudes electorales que retrasaron el proceso de democratización en México. Aceptó los montajes durante la guerra contra las drogas, permitió el incremento de los salarios mínimos por debajo de la inflación, eternizando la pobreza de millones de personas. Encubrió a los responsables del crimen más espantoso que hayamos visto contra niñas y niños víctimas de la privatización de la seguridad social, el de la guardería ABC. Liberó a los grandes capos y descongeló sus cuentas bancarias. Otorgó condonaciones millonarias a quienes deberían haber contribuido en mayor medida con el gasto público. Esta oscura etapa de la historia hizo necesaria desde hace mucho una reforma al Poder Judicial. En los últimos años se descompuso estrepitosamente y fue aún más evidente e urgente aprobar esa reforma. En este contexto es que presento ante ustedes un cuarto y último informe de actividades como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 11ª época, en la que he cumplido 1 año y 8 meses que he dedicado a acatar en cada uno de los proyectos presentados, resoluciones y votos el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Constitución que en 1917 recogió el anhelo de justicia social del pueblo de México y que durante 3 décadas fue sometida a los intereses rapaces de los depredadores neoliberales. En los últimos años, nuestro país ha ido recuperando el espíritu de esa Constitución con el reconocimiento de derechos que, hay que decirlo muy fuerte y muy alto, han sacado de la pobreza ya a más de 13 millones de mexicanas y mexicanos, lo que, por supuesto, tenemos que festejar intensamente. Ingresé a esta Corte impulsando el proceso de la reforma al Poder Judicial. Primero, explicando su contenido y el estado en el que encontramos al Poder Judicial, recorrí las 32 entidades federativas, llevando ese diagnóstico que fuimos formulando desde este espacio privilegiado para observar con crudeza su realidad. Denunciamos el altísimo presupuesto sin resultados en mayor justicia para la sociedad y sin rendición de cuentas, el abuso en las remuneraciones y privilegios inconstitucionales, la privatización de los remanentes presupuestales en fideicomisos, el clasismo, racismo, machismo en el funcionamiento permanente del Poder Judicial, el nepotismo, el tráfico de influencias y la franca corrupción de muchas personas juzgadoras, las extralimitaciones en el ejercicio de facultades del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volví a recorrer las 32 entidades federativas durante los 60 días de campaña para someter la continuación de mi encargo al voto popular. Expresé que desde mi punto de vista había 3 grandes prioridades para el nuevo Poder Judicial: justicia social, acceso a la justicia y combate a la corrupción y austeridad. Amigas, amigos, esta semana enterramos a este ominoso Poder Judicial. Por eso es importante comunicar, informar las últimas acciones que nos ha correspondido empujar, combatir o simplemente atestiguar. De enero de 2024 a agosto de 2025, voté 2.734 asuntos, tanto en la segunda sala como en el Pleno de la Suprema Corte. 2.397 con voto a favor y 337 en contra.
De los 812 asuntos que me fueron asignados en estos 20 meses para proponer un proyecto de sentencia, resolví 644 en forma definitiva, que fueron votados en pleno o en sala, remitidos a tribunales colegiados o retornados. Por cierto, fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron en la segunda sala. En 165 sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Corte, estudié y voté 466 asuntos. Presenté 61 votos, 38 concurrentes y 23 particulares en contra. En la segunda sala, órgano de la Corte especializado en Derecho Administrativo, Fiscal, Laboral, Agrario y de Seguridad Social, voté 2.268 asuntos en 59 sesiones, en las que presenté 38 votos, 11 particulares y 27 concurrentes. De los 644 asuntos que resolví, 599 fueron resueltos en la segunda sala, 505 en sesión, 56 por dictamen y 38 fueron retornados. De estos mismos 644 asuntos mencionados, 45 fueron resueltos en pleno, 20 desechados y 25 con sentencia. Cabe señalar que quedaron pendientes de votación 34 asuntos en la segunda sala, más 33 en el Pleno de la Corte. En ambos casos se entregaron ya los proyectos de sentencia correspondientes a las y los nuevos ministros de la Corte, que votarán o que podrán votarlos en los primeros días de septiembre próximo. Entre las sentencias más significativas formuladas por la suscrita en estos 20 meses de labores, destacan las siguientes: el reconocimiento del derecho de un médico militar a estudiar la especialidad en psiquiatría, a pesar de tener VIH, pues esa condición no implicaba un obstáculo para realizar sus funciones. La confirmación de una multa por 108.629.000 pesos impuesta a una empresa y 2 de sus exdirectivos dedicada a análisis clínicos por incurrir en prácticas monopólicas para vender a precios inflados sus servicios al Instituto Mexicano del Seguro Social, la limitación a una sola ocasión de la solicitud de devolución de impuestos a la autoridad fiscal cuando una empresa afirma contar con un saldo a favor, lo que limita la apertura de procesos de impugnación, el reconocimiento de validez de la Ley General sobre Control de Tabaco, impugnada por casinos, entre otros establecimientos mercantiles de gran impacto, con la aceptación de la preeminencia del derecho a la salud por encima de la libertad de comercio, el reconocimiento del derecho de concubinas y concubinos a recibir pensión de viudez en caso de coexistencia, superando el criterio de las leyes del IMSS, del ISSSTE y del ISFAM, que lo rechazaban expresamente, el otorgamiento de licencia laboral de manera alternada a padres y madres de hijos con enfermedades graves que ameriten hospitalización y cuidados paliativos, antes restringida a uno solo de los padres y únicamente para el cuidado de hijos con cáncer. El rechazo de la pretensión de un exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que se había concedido una suspensión para restituirlo en el cargo sin la designación de la persona titular de la Presidencia de la República y sin la ratificación correspondiente del Senado, como indica el procedimiento constitucional. Además, se negó su solicitud de salarios caídos de los 4 años en los que no ocupó el cargo. La permanencia con carácter vitalicio del derecho a la pensión de una viuda, que el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León limitaba a 10 años, con lo cual se estableció que un acuerdo de voluntades no puede desconocer derechos previstos en el artículo 123 constitucional y en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, el otorgamiento obligatorio en especie de las prestaciones de habitación y alimentación para trabajadores, con el
fin de no permitir su exclusión del salario base de cotización en términos de la Ley del Seguro Social, lo que excluye el fraude a la ley en el que incurrían empleadores al pagar esas prestaciones en efectivo para evadir sus aportaciones de seguridad social. El reconocimiento de que la autonomía del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación no implica que las personas servidoras públicas de la administración centralizada no puedan formar parte de sus consejos, comités y secretariados técnicos, como pretendía la organización privada Aprender Primero AC, presidida por Claudio X González, para excluir a la Secretaría de Educación Pública del órgano de gobierno de ese organismo descentralizado. La validez de la exigencia de garantía para otorgar la suspensión cuando una empresa como la transnacional Yum, administradora de Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut, litigue un crédito fiscal, la constitucionalidad de normas en materia de comercio exterior que obligan a transparentar la calidad del acero que las empresas extranjeras importan a México, gracias a cuyas normas la Secretaría de Economía detectó 1,062 molinos extranjeros irregulares o incluso inexistentes y canceló sus permisos para operar en nuestro país. La prohibición de desechar pruebas ofrecidas por trabajadoras y trabajadores en demandas laborales cuando omiten relacionarlas con los hechos que buscan demostrar y la obligación del tribunal de prevenirles para que corrijan los datos, lo que amplía su acceso a la justicia. La obligación de los contribuyentes a pagar el impuesto especial sobre producción y servicios por la compra y uso final del diésel que utilizan las locomotoras como transporte, dado que no pueden beneficiarse de la devolución que se permite cuando su uso corresponde a maquinaria pesada. La validez de la facultad de la Comisión Federal de Competencia Económica para obtener en una investigación información profesional almacenada en computadoras y medios electrónicos y su uso para sustentar sanciones por prácticas monopólicas absolutas, puesto que dicha facultad legal no transgrede la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la obligación de traducir a lenguas indígenas el contenido de la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de género del Estado de Oaxaca como medida para combatir la violencia estructural de género y erradicar cualquier expresión de discriminación en su contra, la validez del desechamiento de plano de solicitudes de suspensión de pago de utilidades presentadas por las empresas que no cumplen el requisito legal de garantizar sus obligaciones, lo que protege a las personas trabajadoras. La constitucionalidad del programa de reducción de sanciones de la COFESE, al que se acogió un agente denunciante de prácticas monopólicas que cooperó en una investigación para obtener una sanción reducida cuya información permitió imponer una multa a un banco por 622 millones de pesos por haber manipulado, junto con otras instituciones financieras, precios de CETES y bonos M del Banco de México. La constitucionalidad de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de las personas que realizan operaciones sospechosas, pues no se viola su derecho a la privacidad ni les ocasiona perjuicio alguno por tratarse de una comunicación entre autoridades, sino de difusión dirigida a la opinión pública o una sanción. Lamentablemente, este proyecto no llegó a ser discutido y votado, pues la segunda sala decidió resolver favorablemente una de las múltiples solicitudes de Ricardo Salinas Pliego para declararme impedida y desechar el proyecto que incluso ya había sido publicado. Ministras y ministros violaron los precedentes de ambas salas de la Corte sobre el respeto que merece la emisión de opiniones. Desatendieron intencionalmente el objeto del impedimento, que es combatir el conflicto de intereses, que en este caso no existía,
para garantizar una resolución a modo que beneficiara a este empresario. Finalmente, destaco casos en los que no logramos revertir proyectos propuestos por otros ministros o ministras que implicaron avalar fraudes al Estado mexicano o lesiones a los derechos de nuestro pueblo. En estos casos, por supuesto, voté en contra. La determinación de que la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación 6, debía cumplir una sentencia que condenó a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa distinta, al pago del impuesto predial que las empresas paraestatales no deben pagar por disposición constitucional. Curiosamente, la CFE no impugnó esa decisión en 2013 y años después, esta sentencia que obliga a CFE a pagar más de 3.500 millones de pesos fue considerada reclamable a otra empresa, CFE Generación 6, a la que la Suprema Corte negó el carácter de tercero extraño a juicio. La decisión de que el gobierno del Estado de Puebla pagara una indemnización de más de 250,000 millones de pesos a una empresa por un libramiento que no construyó, indemnización derivada de una supuesta negativa ficta que no venía al caso en un contrato. La segunda sala ignoró la solicitud de acceso a la justicia que no había tenido oportunidad de obtener el gobierno de Puebla, ignorando el daño al erario al desechar el recurso de revisión. La definición como responsabilidad patrimonial del Estado de deudas originadas en un contrato mercantil entre Banca FAMSA y particulares que correspondía pagar de manera limitada al IPAB. La negativa de amparo a vecinos del lago de Chapala que combatían la invasión del lago por empresas constructoras. Según la mayoría de la segunda sala, correspondía a los vecinos demostrar que la construcción se ubicaba sobre zona federal y las empresas constructoras no tenían por qué ofrecer pruebas sobre manifestaciones de impacto ambiental, respeto al equilibrio ecológico o la posible invasión de un ecosistema o de la propiedad federal misma. La autorización para que una empresa dedicada abiertamente a facturar y servir como intermediaria de la empresa Televisa continuara operando, pese a no haber constatado tener personal contratado ni contar con infraestructura alguna. La prevalencia del derecho al honor de la persona Lorenzo Córdoba por encima del derecho a la educación de niñas y niños mexicanos, pasando también por encima del derecho a la no discriminación de pueblos y comunidades indígenas. La determinación de que la indivisibilidad de la parcela es un obstáculo para que las familias, hijos y concubinas obtengan derechos sucesorios conforme a las previsiones expresas de la ley. La negativa del reconocimiento del interés legítimo de asociaciones civiles y de personas que habitan una zona urbanizada por no demostrar servicios ambientales que pretendían proteger alrededor del ecosistema del río Nazas. La revocación del amparo concedido a un estudiante de la UNAM que reclamaba la inconstitucionalidad del cobro de diplomados de titulación por más de 30,000 pesos en perjuicio de su derecho a la educación superior pública gratuita reconocida en el artículo 3 constitucional. La negación del ejercicio simultáneo de derechos familiares y laborales a una mujer registrada por su exmarido como patrón que reclamaba en juicios paralelos su derecho a ser reinstalada por despido injustificado y el pago de pensión derivado de su separación conyugal. Amigas, amigos, desde que ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumí junto con mi equipo una mística de austeridad como principio y como compromiso colectivo. Me comprometí a recibir una remuneración ajustada a lo dispuesto en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor a la establecida
para la persona titular de la Presidencia de la República. Hasta el cierre de agosto de 2025, he devuelto 1,523,105 pesos en efectivo. Y no he recibido prestaciones con un costo de 3,178,333 pesos correspondientes a seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, pago de alimentos, pago de riesgos, becas y medicamentos no cubiertos por el seguro, entre otras prestaciones, algunas de ellas expresamente prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, durante el ejercicio de mi encargo, he ahorrado al erario 4,701,438 pesos. A ello hay que agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha generado también. Las personas que conforman la ponencia perciben una remuneración ajustada al límite constitucional señalado y cumplen con la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de separación individualizada y de gastos médicos mayores. En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 337,060 pesos, por no recibir seguro de gastos médicos mayores 2,646,084 pesos y por no recibir seguro de separación individualizado 11,195,608 pesos, es decir, en total 14,178,752 pesos, que sumados a los 4,701,438 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 18,880,190 pesos. Casi 19 millones de pesos que esta ministra y su equipo han ahorrado al erario en 1 año, 8 meses de trabajo en la Suprema Corte. Debo informar además que en este lapso no hice más uso que el indispensable de la infraestructura que para el ejercicio de mis funciones tenía asignada por la Suprema Corte. De las 2 camionetas que, como a todos los ministros, se me proporcionaron cuando ingresé, devolví una. No he utilizado a la fecha un solo peso en viáticos, dado que en las comisiones institucionales a las que he acudido he regresado el mismo día del evento realizado. No he requerido los servicios de áreas de protocolo y de apoyo a ministros para ninguna de las comisiones cubiertas. No he solicitado el pago de becas para las y los integrantes de mi ponencia o para mí misma, a diferencia de otras ponencias a cuyos colaboradores se les han otorgado becas en instituciones privadas, nacionales y extranjeras por más de 360,000 pesos al año. Mi equipo, en cambio, se capacita en la Escuela Federal de Formación Judicial y en las actividades que la propia ponencia ha organizado. Por cierto, a la fecha hemos celebrado 47 sesiones del Círculo de Estudios de la ponencia en las que hemos tenido el privilegio de contar con especialistas de extraordinaria talla en derecho constitucional, derechos humanos, derechos de las comunidades indígenas,
de la comunidad LGBTTIQ+, derecho ambiental, derecho comparado, realismo jurídico, argumentación jurídica, además de escuchar a expertos en democracia, cuestiones urbanas como la gentrificación, historia de México, migración, educación, interés superior de la niñez, seguridad social, entre otros temas que han brindado elementos sustanciales para nuestro quehacer cotidiano. En total, 8,473 personas se han conectado a las sesiones del Círculo de Estudios de la Ponencia para escuchar al doctor Jaime Cárdenas, al ministro electo Irving Espinosa, a la ministra electa María Estela Ríos, al magistrado Vladimir Béjar, al maestro Raimundo Espinosa, a la magistrada Larisa Ortiz, a la doctora Patricia Galeana, a la magistrada Natalia Telles, al doctor Antonio Sorella, al exministro de Justicia de Ecuador, Gustavo Halke Robben, al magistrado Benjamín Rubio, al licenciado Federico Anaya, a la licenciada Nadia Partida, licenciada Nayeli Vianey Paredes, al doctor Rolando Cañas, al licenciado Manuel Cobos, al juez Rigoberto Almanza, a la maestra Andrea Herrera, al maestro José Francisco Pérez Mier, a la jueza electa Itzel Martínez, al juez Benito Flores, al ministro electo presidente Hugo Aguilar Ortiz, al magistrado Eduardo Méndez, al maestro Andrés Alfonso Ramírez, al licenciado Jaime López Vela, al maestro Jaime Castañeda, a la doctora Tania Rodríguez Mora, al doctor Andrés Barreda, al doctor Adriano Orozco, al licenciado René Sánchez, a la maestra Milay Burgos Matamoros y al arquitecto, mejor conocido como Monero, Rafael Barajas El Fisgón. Muchas gracias a todos ellos, a todas ellas, por ampliar el horizonte de este equipo y de quienes se han sumado a esta magnífica actividad jurídico-cultural abierta. Mencionaba por otro lado antes que durante todo este año y 8 meses pude recorrer el país. Primero, para difundir el contenido de la iniciativa de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y para promover el ejercicio del voto del pasado 1 de junio. Calculo haber estado presente en más de 200 eventos en universidades, barrios, comunidades originarias, ejidos, en los que platiqué con más de 100,000 personas de manera directa. En estos eventos recogí además más de 1,500 quejas y solicitudes ciudadanas que he buscado coadyuvar a solucionar. Amigas, amigos, tenemos una tarea trascendente frente a nosotros. La ciudadanía que votó espera frutos importantes de la reforma judicial. Quería participar en el nombramiento de las personas que deben hacerse cargo de la impartición de la justicia, pero sobre todo espera que esas personas a las que el INE reconoció el triunfo de la elección del 1 de junio defiendan sus derechos, propugnen por la igualdad, actúen en el marco de la ley, respeten los recursos públicos como recursos que pertenecen al pueblo mexicano. Tenemos esta histórica oportunidad de reencauzar a este poder del Estado que se quedó al margen de la democracia en el país, al margen de la justicia y al margen mismo de la ley. Hemos propuesto y seguiremos trabajando para que el nuevo Poder Judicial sea el que logre judicializar derechos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, al derecho a la alimentación, al derecho al agua, el derecho a la cultura, un medio ambiente sano, el derecho a la ciencia y a los frutos de la ciencia para todas y para todos, que construya una poderosa doctrina compuesta por tesis jurisprudenciales
indispensables para que los derechos sociales dejen de ser letra muerta. Por eso proponemos que este nuevo Poder Judicial sea el poder de la justicia social. Nuestro pueblo nos reclama lealtad, nos reclama probidad, nos reclama humildad, solidaridad, además de eficacia. Yo quisiera comentar que también hemos propuesto y vamos a insistir en que podamos coordinar, instar a los poderes de la Unión a generar un Plan Nacional de Justicia, a convocar a la Fiscalía de la República, al Congreso de la Unión, a las Fiscalías de los Estados, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instar a los poderes judiciales locales a que trabajemos hacia un mismo objetivo de justicia para las y los mexicanos. La gente quiere que funcione el Ministerio Público y quiere que funcione coordinadamente con los juzgados penales locales y federales de nuestro país. La gente quiere y necesita que funcionen las defensorías públicas, locales y federales. Y también debemos invitarlas para coordinar nuestros esfuerzos en un solo ánimo por la justicia de las y los mexicanos. Nuestro pueblo merece una nueva era de la justicia, una nueva era del Poder Judicial Federal, una nueva era de los poderes judiciales en México, con acceso a la justicia, con austeridad, sin corrupción y por la justicia social. Adiós, Poder Judicial neoliberal. Nos toca ahora la gran tarea de construir la justicia para las y los mexicanos, la justicia para el pueblo, del pueblo mexicano. Amigas y amigos, los instamos a que sigamos trabajando juntas y juntos en esta tarea magnífica que nos reclama nuestra nación. Muchísimas gracias.